Buenos días, hermanos. Seguimos en nuestra serie de Primera de Corintios. Bueno, no sé si ustedes saben, pero este jueves, 16 de noviembre, se celebró el Día Mundial de la Tolerancia. Se celebró el Día Mundial de la Tolerancia y las Naciones Unidas se han comprometido a fortalecer la tolerancia entre las culturas y los pueblos. Y creo que todos decimos, eso está muy bien, ¿cierto? Este tema de la tolerancia surgió en el siglo XVI, precisamente en la época de la guerra de las religiones, ese conflicto que había entre católicos y protestantes, y entonces el que llegaba al poder, entonces aplastaba al otro, y bueno, una cantidad de cosas. Y entonces, a través de esta situación de la tolerancia, se llegaron a admitir la existencia del otro sin buscar erradicarlo. Entonces, digamos que ese es el trasfondo original de este tema de la tolerancia. Ahora, hoy en la sociedad en la que nosotros vivimos, ser tolerante significa otras cosas, ¿no? En nuestra sociedad, ser tolerante, aparte de coexistir con el otro, significa no tratar de imponer por la fuerza mis creencias o ideas. Eso se entiende como tolerancia. O tolerancia también se entiende como ser empático con el otro sin censurarlo, ni discriminarlo, ni rechazarlo. Ser tolerante implica que cada cual tiene su propia visión de la vida y yo nunca voy a juzgar algo de alguien como equivocado, porque si lo hago, entonces ¿soy qué? Intolerante. Ahora, la Escritura nos va a decir a nosotros, la propuesta de la cultura es la tolerancia. La Escritura nunca nos dice que el camino a la resolución es la tolerancia, sino el amor. Y por eso entonces vamos a ver cómo es que el amor va más allá del conocimiento, de la tolerancia, cómo amar implica hacerlo en la debilidad y cómo el ejemplo o el modelo de amor es Cristo. Y por eso estamos llamados a amar como Cristo. Y vamos entonces nuevamente a los versículos 1 al 2. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero ¿qué pasa con el conocimiento? Explica Pablo aquí. El conocimiento por sí solo envanece, ¿cierto? Envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Bueno, ustedes se van a dar cuenta cuando uno comienza a leer el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que uno de los problemas más centrales es la comida. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos una comunidad conformada por judíos y conformada por gentiles, ¿cierto? Eso lo vemos nosotros en Hechos 11, Hechos 15, Gálatas 2, 1 Corintios 8, que es el que estamos leyendo, Romanos 14. Entonces los judíos tenían una dieta bien estricta, tenían unas leyes sobre qué comer y no comer. Claro, entonces al venir al Nuevo Testamento, parte de la pregunta es, ¿y entonces los gentiles tienen que también guardar las mismas leyes o no? Y entonces por eso en Gálatas 2 vemos nosotros que Pedro no se estaba reuniendo con los hermanos y entonces Pablo lo confronta públicamente y le dice, ¿y qué es esa hipocresía? Y entonces eso está en Gálatas 2 por si quieren leerlo, pero ese no es el problema de Corinto. El problema de Corinto está más del lado de los gentiles. Porque ¿qué pasa? Los gentiles estaban acostumbrados a que toda la comida antes de llevarla a la carnicería era sacrificada, era bendecida, ofrecida a los dioses. Toda la comida era ofrecida a los dioses, a Apolos, a Atenas, a cualquier otro. Básicamente en todas las reuniones públicas y cívicas siempre había comida. O sea, como que eran buenos latinos. Siempre había comida. Pero entonces, otra vez, esta comida se bendecía en honor a la deidad, a cualquiera de ellas. Y entonces cierto grupo de cristianos se apartaron de todas las reuniones públicas porque se sentían contaminados, sentían que regresaban nuevamente a lo que era su antigua vida en Cristo. Se sentían contaminados, impuros. Y esto comienza a generar fricción. ¿Por qué comienza a generar fricción? Porque por parte de aquellos que dicen,
se sienten contaminados, dicen, uy, eso es idolatría. ¿Sí se dan cuenta? O sea, comer esa carne es idolatría. Y entonces si Martica se la come, ya yo empiezo a tildarla a ella de idólatra. Porque le estoy transfiriendo mi problema a Marta. Pero Marta, que no tiene el mismo problema que tengo yo, dice, ay, tan ridículo. ¿Cómo se priva de comer esa carnita tan sabrosa, ese churrasco tan rico? Y entonces comienza esta fricción dentro de la iglesia. Por un lado, los que condenan porque son idólatras, y por el otro, los que creen que estos son unos tontos al estarse contaminando por una tontería, por una cosa tan sencilla. Y por eso, cuando nosotros estamos evaluando asuntos entre nosotros, creo que hay varias categorías que tenemos que considerar para no caer en divisiones innecesarias. Hay 4 categorías, creo que están aquí en la pantalla. Vamos a ver si ahí están. La primera categoría ¿es este un asunto de preferencia? En otras palabras, María Elena se come el pescado así, yo me lo comería de otra manera. Ella tomó la decisión de invertir, o sea, un asunto de preferencia. O sea, hay asuntos de preferencia que la otra persona no está pecando. Simplemente tiene una preferencia o un punto de vista distinto. Sino que como cada uno de nosotros se cree el ombligo del mundo, entonces nosotros pensamos que nuestro punto de referencia, ¿cierto? Entonces es el punto para yo juzgar como bueno o correcto lo de los demás. Hay asuntos que son de preferencia. Usted se quiso ir en barco, yo me preferí ir en avión. Y no tenemos por qué generar una rivalidad de algo que es un asunto de preferencia. Es simplemente con respecto a asuntos de preferencia, tenemos que tener humildad y saber de que hay distintos ángulos para ver la situación. Hay asuntos que son de preferencia. Si no tenemos estas categorías claras, nosotros vamos a elevar a pecado cualquier cosa que no esté conforme a la manera en la que yo pienso. Entonces está el asunto de preferencia. Hay otros asuntos que son de sabiduría. Hay muchos puntos grises. O sea, no son ni blanco ni negro. Hay muchos momentos en donde uno se encuentra en una encrucijada. Porque uno dice, las dos opciones que tengo, ambas son buenas. En ambas sirvo al Señor. Ninguna es pecado en sí misma. ¿Qué hago aquí? Y en esos asuntos de sabiduría, nos toca recordar lo que Pablo ya dijo en 1 Corintios. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero si algo me esclaviza, no. Entonces ahí es donde viene la sabiduría. No necesariamente es pecado, pero yo ya con el conocimiento que tengo del Señor, yo digo, esto a mí no me lleva a madurar espiritualmente. Y por eso, aunque no es que blanco o negro, no es blanco o negro, es gris. Y ahí es donde opera la sabiduría. ¿Me conviene esto para seguir creciendo espiritualmente? ¿O me está esclavizando esto, aunque no es pecado en sí mismo? Y si esto a mí me está esclavizando, entonces yo lo estaciono, porque no voy a permitir que nada me esclavice. Pero encontramos una tercera categoría, y son los asuntos de conciencia. ¿Qué es este asunto de conciencia? Algo que no es explícitamente pecado en la Escritura, pero que debido a una experiencia que yo tuve con esa situación en el pasado, eso a mí personalmente me hace daño. Este es el caso del texto que estamos estudiando. Los hermanos crecieron con su familia, su mamá, su abuela, ofreciéndole sacrificios a los dioses. Ellos están caminando con Cristo. Pero todas estas prácticas son como un trigger que los remonta nuevamente a la vida que ya dejaron. Entonces para ellos es un asunto de conciencia. Y en los asuntos de conciencia entonces tiene que operar el amor. No, pero tan tonta está estos límites que se ha puesto. No, ya los necesita. Y en los asuntos de conciencia tiene que operar el amor. Hay una cuarta categoría. Y esa cuarta categoría es lo que la Escritura explícitamente llama pecado.
Y cuando ese es el caso, el camino es la exhortación. Entonces, en los asuntos de preferencia, humildad. En los asuntos de sabiduría, oración. Si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos llamando? Oración. En los asuntos de conciencia, amor. Y en los asuntos de pecado, exhortación. Entonces, cuando usted tiene una riña con otra persona o una disputa, usted tiene que preguntarse en cuál de estos 4 ítems yo voy a ubicar la situación que se está presentando. ¿Es esto un asunto de sabiduría? ¿Es esto un asunto de conciencia? ¿Es esto un asunto de pecado? ¿Es esto un asunto de preferencia? Como decía ahorita, el asunto con la iglesia es un asunto de conciencia. Algunos hermanos se sienten afectados por esta situación. Y frente a la riña, si nosotros no vemos el consejo de la Escritura, uno puede optar por varios caminos. El primer camino es el conocimiento. Es que yo, ¿por qué me voy a cohibir si yo sé que los ídolos no son nada? Yo, ¿por qué tengo que reacomodar mi vida para que Sebastián entonces no peque? Ese es el camino del conocimiento. Que por eso dice aquí él, el conocimiento envanece. No te transforma. No es que yo sé que eso no es así, entonces yo, ¿por qué voy a transformar mi vida por él? Eso es lo que está pasando aquí en el pasaje. Lo segundo es lo que nos dice a nosotros la sociedad. Hay que tolerar. Inicialmente, tolerar se entendía como aceptar la existencia de otras opiniones. O sea, anteriormente, y esto es importante porque ha habido un shift en la comprensión cultural de la tolerancia. O sea, anteriormente, tolerar significaba que yo puedo aceptar o reconocer que hay distintas visiones sobre el mismo tema. Yo reconozco que hay distintas formas de ver el mismo asunto. Eso se llama, antes era la tolerancia. Ahora la tolerancia es aceptar las opiniones diferentes como verdaderas. No sé si me estoy explicando. O sea, ya no es solamente que yo reconozco que tú piensas distinto a mí, sino que la tolerancia significa que yo tengo que aprobar tu posición como correcta. Y si no lo haces, eres intolerante. Y ese es el camino, la propuesta cultural para solucionar los asuntos. Ahora, lo curioso es que los cristianos somos tildados de intolerantes. O sea, la cultura se vuelve intolerante con nosotros porque no pensamos como ellos. O sea, la cultura está bien con todo el que piense que no hay verdades absolutas, que cada cual puede pensar lo que quiera, y tú lo ves así, me parece muy bien, lo apruebo, lo aplaudo, pero en el momento en el que hay un grupo que dice, no, nosotros sí tenemos una posición frente al tema, entonces la cultura se vuelve intolerante. ¿Sí ven que es? Yo sí me estoy comunicando. O sea, la tolerancia se les acaba. Porque no existe such a thing como no diferenciar entre un punto y el otro y no señalar algo como incorrecto o correcto. No funciona la vida así. Es un ideal que está en la mente, pero que no funciona. Y por eso el camino al que nos invita la Escritura es al amor. Yo sé que piensas diferente a mí y aún así te amo. Si yo me aferro a mi conocimiento o a la tolerancia, las riñas son fáciles de resolver. Porque yo le puedo decir a Diego, no, es que diferimos. Bueno, listo. Sí, yo te acepto. Te acepto aquí de boca, a la distancia, pero nunca en mi corazón. Por eso la propuesta del Evangelio es radicalmente difícil. Porque no es simplemente sí, te tolero y no sé qué, sino que implica desafíos profundos en el corazón para yo poder amar al otro, la propuesta que nos da la Escritura. El conocimiento, dice Pablo, por sí solo envanece. Es decir, yo puedo tener un poquito más de luz con respecto a ciertos temas que otros,
Pero si ese poquito más de luz que yo tengo me está llevando a sentirme superior a los demás, entonces no me está transformando. Por eso él dice aquí, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, el amor construye, el amor transforma, el amor cambia. El conocimiento por sí solo, si no está acompañado del amor, envanece. Nos lleva a mirar al otro por encima del hombro. Pablo termina diciendo estos versículos que acabamos de leer algo muy interesante. Él dice, si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. El amor a Dios es el antídoto para la falsa tolerancia y para las divisiones. Si yo realmente amo a Dios y lo conozco, iré más allá de la tolerancia para comprometerme en una relación de amor con mi prójimo. Es interesante lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo Pablo aquí que el verdadero conocimiento no se trata de yo tener almacenado conceptos en mi cabeza. No se trata de que a mí me digan ni qué es la justificación, y qué es la santificación, y qué hizo Cristo por nosotros en la cruz. Claro que es bueno tener ese conocimiento, es necesario tener ese conocimiento, pero dice Pablo, el verdadero conocimiento no consiste solo en entender doctrinas o entender conceptos, sino experimentar el amor de Dios. Ahí es donde radica el verdadero conocimiento, porque ¿qué tanto sé yo que Wilmar, María Elena u Oscar entienden el evangelio? Eso se prueba en el amor al prójimo. La única manera en la que yo puedo ver qué tanto verdaderamente los conceptos del evangelio han pasado de aquí a mi corazón es en las relaciones. Nuestras relaciones con otros son el examen. No es un examen cognitivo, sino nuestras relaciones son el examen que nos ayudan a ver si hemos comprendido verdaderamente las implicaciones de conocer a Cristo. Y por eso Pablo les dice, si ustedes han conocido algo, eso que han conocido, eso que han entendido, ha sido porque Dios a través de su amor los ha transformado. En otras palabras, llegamos a conocer verdaderamente a través de las relaciones, no simplemente almacenando en nuestra memoria información. Luego, los versículos que siguen nos hablan a nosotros de amar en la debilidad. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá o se destruirá el que es débil, el hermano, porque en Cristo murió. Vemos nosotros aquí que Pablo habla del conocimiento, ¿cierto? Y estamos viendo nosotros que tanto los débiles como los fuertes necesitan renovar su entendimiento. ¿Cómo lo logramos nosotros? Porque en medio de la comunidad aquí hay hermanos fuertes y hay hermanos débiles,
Y en ciertas áreas, algunos son débiles y algunos son fuertes. O sea, en la área que Miriamcita es débil, yo puedo ser fuerte, pero en esta área ella puede ser fuerte y yo soy débil. Pero ¿cómo podemos nosotros convivir en medio de estas diferencias? Y la única manera es renovando nuestras mentes con el conocimiento de la palabra. Por eso nos dice Pablo en Romanos capítulo 12 que tenemos que renovar nuestro entendimiento para que no nos amoldemos a la cultura. Los que se consideran fuertes necesitan crecer en amor. ¿Para qué? Para no aplastar al débil, es lo que Pablo está diciendo aquí. Y los que se consideran débiles necesitan crecer en su entendimiento de Dios para que renueven sus pensamientos. Ahora, en medio de esas diferencias, ¿qué vamos a hacer nosotros entre nosotros? ¿Me voy a burlar entonces yo del hermano por esto? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a algún hermano en la posición de estos que no están comiendo carne? Nos burlamos y decimos, ay, si es que la hermana es especial. O nos ufanamos de no ser como esa persona. O simplemente decimos, hay que tolerarla o hay que tenerle paciencia. Estas actitudes hacia las personas débiles demuestran que no estamos viviendo a la luz del Evangelio. Y finalmente, tanto el que se cree fuerte como el que se cree débil necesita conocer más profundamente a Dios. El que se ufana del conocimiento como el que no ha madurado en su conocimiento necesitan tener la mente de Cristo. Y esto solamente se consigue a la luz de la cruz. Es que podemos evaluar la calidad de nuestro amor hacia los débiles o si estamos simplemente tolerando a los demás. Y el punto número 3 nos dice a nosotros que tenemos que amar como Cristo, versículos 12 al 13. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, ¿pecáis contra quién? Pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Finalmente, Pablo termina apelando a Cristo. La razón máxima por la cual yo debo ir más allá de si como o no como es porque no quiero pecar contra Cristo. Comer o no comer no tiene mérito, pero yo ser de tropiezo para mi hermano es pecar contra Cristo mismo, y eso debería ponerle freno a nuestra arrogancia. Me parece interesante porque este pasaje nos está diciendo que es imposible ofender a un hermano sin yo ofender a Cristo. O sea, ustedes recuerdan, no sé si han leído ese pasaje, pero cuando Saulo está persiguiendo a la iglesia, ¿qué le dice el Señor a Saulo? ¿Por qué me persigues? Y Saulo dirá, pero yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo es al grupo que te sigue. Pero el Señor está tan identificado con aquellos que son suyos, que cuando nosotros ofendemos a un hermano en la fe, en realidad es a Cristo mismo el que estamos ofendiendo. O sea, es imposible yo ofender a Roxanne sin ofender a Cristo, a quien ella pertenece, quien la ha comprado. Yo creo que eso cambia la manera en la que nosotros vemos nuestras relaciones. Porque ya yo no puedo ver a ningún hermano sin ver a Cristo en medio de esa relación. Sin ver a Cristo, que es el que media y nos mantiene. Él es el pegante que nos mantiene juntos. No es las costumbres, no es que venimos del mismo pueblo, no es que ambos cocinamos muy bueno, no es que tenemos la misma edad. El pegante que nos une a nosotros es el Señor.
Y por esa razón yo no puedo ofender a María Elena o a Kevin sin ofender a Cristo mismo. Y eso tiene que marcar una diferencia en cómo nos relacionamos entre nosotros. ¿Sí ven que es más allá de la tolerancia? O sea, te tolero pero en tu esquina. En Mateo 17 hay una escena en la que un cobrador de impuestos le pregunta a Pedro si Jesús paga impuestos o no. Y Jesús le dice, para que no los escandalicemos, ve y paga el impuesto. Este es un maravilloso principio, vemos nosotros aquí, porque aunque este cobrador de impuestos no era seguidor de Jesús, a Jesús le interesó ejerció el amor en medio de esta situación cotidiana. Cristo no entró en disputas de ¿y a ti te consta? ¿O tú me has visto? ¿O por qué me condenas? Sino que lo que hace Jesús es, en esta situación particular, voy a amarte, no generando polémicas en tu cabeza que son innecesarias y que en la agenda de Jesús desviarían del foco a la persona, que es la proclamación del mensaje que Él está enseñando. Por eso Cristo es nuestro modelo de amor, no de tolerancia, sino de amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Por eso en los frutos del Espíritu no existe la tolerancia, existe el amor en el fruto del Espíritu. Porque el amor va mucho más allá. Jesús, como decía ahorita, es nuestro modelo de amor. Jesús no era tolerante, si lo vamos a mirar a la luz de la cultura de nuestros tiempos. Porque Jesús vio el pecado, la magnitud del pecado, y no fue tolerante hacia el pecado. No fue tolerante porque de alguna manera cuando usted ve la cruz, hoy no es día de cena, pero cuando nosotros vemos la cruz de Cristo, la cruz es un monumento. Cada ciudad tiene monumentos. En Nueva York está la Estatua de la Libertad. Aquí en Londres, ¿cuál es el monumento? El reloj. La cruz es un monumento. Cada vez que nosotros vemos la cruz, es un recordatorio, así como la Estatua de la Libertad es un recordatorio de la independencia que ellos tuvieron. La cruz es un recordatorio a nosotros de que estábamos perdidos, de que estábamos sin esperanza, de que nosotros mismos no nos pudimos salvar a nosotros mismos y por eso el Hijo de Dios tuvo que morir. En otras palabras, el Señor no es simplemente no, tú crees que tú estás bueno, yo te acepto. No. O sea, el Señor a nosotros nos dice, estabas ciego, estabas desnudo, eras pobre. Por eso la cruz nos recuerda el estado de perdición en el que nosotros nos encontrábamos sin Cristo. Por eso cuando participamos de la cena lo hacemos con gratitud y con nuestro rostro en memoria de Él, recordando de que lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos, Jesús lo hizo en la cruz por nosotros. La cruz es un monumento de la impotencia, de la incapacidad humana para acercarse a Dios y solucionar sus asuntos por sí mismo. Por eso la cruz no es tolerante. Porque para usted abrazar la buena noticia, usted primero tiene que ser ofendido por la buena noticia. Si a usted la cruz primero no lo ofende, si usted no se ve pobre, ciego y desnudo, usted no va a valorar lo que Cristo hizo en la cruz, entregándose en amor por usted. Por eso la cruz no es tolerante. O sea, imagínate decir, no, es que todo el mundo tiene la verdad. No, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de Cristo hemos conocido una justicia que no viene a través del mérito nuestro, sino a través del mérito suyo. La obra completa, perfecta y terminada del Hijo de Dios en la cruz. Por esa razón, en la cruz no vemos la tolerancia que vemos nosotros en la cultura, pero
Vemos algo mucho más profundo en la cruz. O sea, amar significa confrontarte con la verdad. La cruz te confronta con tu verdad, pero la cruz también te abraza. Porque en la cruz Jesucristo entró en nuestra realidad, entró en nuestra debilidad, se hizo carne, entró en mi estado y fue a la cruz. Estas son las dos caras de la cruz. Te confronta profundamente y te abraza profundamente. Esto va más allá de la tolerancia. Te confronta profundamente porque el punto del amor es transformarnos. Imagínate que el Señor me diga a mí, no, pues qué bueno, sí, yo te recibo, te tolero y no me interesa transformarte. Hermanos, es que de todo lo que el Señor nos transforma, todo lo que el Señor quita de nuestro corazón y de nuestra vida, es porque nos priva de la libertad que Él vino a entregarnos. Tengamos esto aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Ninguna de las cosas que el Señor nos pide que dejemos atrás es porque nos quiere quitar la libertad. Es para que vivamos en la plena libertad que Él nos quiere ofrecer. No crean la mentira de la serpiente. No se crean sabios en su propia opinión. El Señor lo que quita, lo que erradica, es una manifestación de su amor. El amor de Dios busca transformarte. Es como el que entra en una relación de pareja. Y es verdad que hay cosas que, bueno, es el Señor y la persona. Pero es como el que entra en una relación y no anhela que la otra persona supere las cosas que uno sabe que lo tienen estancado, la tienen estancada. Y uno simplemente decir, pues allá usted, no, yo la tolero. Hay algo intrínseco en el amor que anhela ver al otro bien, que anhela ver al otro florecer, o me equivoco. O los padres no sufren porque quieren ver a sus hijos. Ninguno quiere ver a su hijo estancado en las drogas, estancado en el vicio, o sí. Porque el amor, intrínsecamente en el amor está el deseo de ver al otro crecer, de ver al otro bien, de ver al otro florecer. Por eso el amor de Dios nos confronta. Porque el deseo de Dios es vernos a nosotros florecer, creciendo y siendo transformados conforme a la imagen de Jesús. Por eso en la cruz somos confrontados y somos profundamente abrazados. Pablo lo dice mucho mejor en el versículo 8. Pero la comida no nos recomendará Dios. Pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Miren, la comida no nos recomendará Dios. Tú no estás bien delante de Dios. Tú no te salvas por comer o no comer. Tú no te salvas porque tienes más luz en tu mente que el otro. Tú no te salvas por ser más sabio o amable que el otro. No te salvas teniendo la razón. Es que mi agenda es mostrarle a Mabel que yo estoy en lo correcto y que ella está mal. Y no resolvemos muchas veces los conflictos porque queremos tener la razón, porque creemos que en tener la razón está nuestra salvación. Cuando uno sabe, hermanos queridos, que nuestra justificación, que lo único que me hace a mí estar en paz, reconciliado con Dios, es el sacrificio de Jesús, es la justificación por la fe en Jesucristo. Eso es lo que te recomienda ante Dios. Entonces yo puedo interactuar con los demás sin necesitar siempre tener la razón. Yo puedo interactuar con los demás sin buscar aplastar al otro. Porque mi justificación no está en yo mostrarme como mejor que tú. Te relacionas aunque estás en desacuerdo con los demás. Porque entendemos que nos hemos sido salvados por gracia. Y es a partir de la gracia que yo tengo que relacionarme con el otro. Vemos aquí nosotros, quiero terminar con esto como conclusión, 3 razones por las cuales considerar a Cristo en nuestras diferencias con los hermanos. Número 1, en el nuevo reino de Cristo,
estos desacuerdos sobre comer o beber no son importantes. Cuando nosotros dejamos que asuntos políticos, que asuntos musicales, que estilos de ropa, que una cantidad de cosas nos dividan. Y no nos preguntamos, esto es preferencia, esto es sabiduría, esto es pecado, esto es conciencia, ¿esto qué es? Porque yo no puedo dividir lo que Cristo ha unido, que es su cuerpo. Por otro lado, Cristo a nosotros nos dio ejemplo de poner a los demás primero. Esto no se trata de que el fuerte esté de acuerdo con el débil. Significa poner al otro por encima de uno. Significa amar. ¿Y saben qué es la belleza de amar de esta manera? Que usted y yo salimos transformados. Porque algo tiene que ocurrir en mi corazón para yo poderme relacionar con usted de esta manera. La tolerancia no, yo te parqueo allí y te trato con decencia. Pero el amor te transforma el corazón. Y por otro lado, glorificamos a Dios cuando nos aceptamos en amor en Cristo. Romanos 15:17. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Mire que no dice aceptaos, recibíos. Recibíos. Puede que yo no acepte, puede que no, puede que tú, el que come sacrificado y piensa que eso es, necesita crecer en eso. O sea, yo no necesito bajarme en mi entendimiento del evangelio, pero sí necesito recibir al otro. Recibíos. Recibíos. Los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.